Mis hermanos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Sí estamos bien? Sí. Amado Dios, te damos gracias de nuevo, Padre, por esta noche, por este privilegio que tenemos de estar aquí reunidos compartiendo la palabra. Padre, cuánto te necesitamos, oh Dios. Cuánto necesitamos levantar nuestras voces para adorarte, Señor, para ensalzarte, para alabarte, para rogarte, Señor, para presentarnos delante tuyo. Padre, gracias por hacer tanto por nosotros. Sabemos, Señor, que diste lo más precioso por salvarnos, por amor a nosotros los pecadores. Entregaste a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y ahora, Padre, has dejado a la iglesia con el propósito de llevar el mensaje guiado por el Espíritu Santo y hablar al mundo de Cristo. En esta noche, Señor, queremos rendir honor y gloria a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias por cada persona aquí presente. Gracias por cada hermano. Padre, dejamos todo en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Antes de empezar, quisiera recordar que mañana es sábado. Es que estoy un poquito embolatado. Mañana es sábado y entonces hay reunión a las 5 de la mañana. Los varones. Mañana toca el Salmo 6. Salmo 6, entonces, para que me imagino que ya muchos están preparados para mañana. Saludos especiales pues a todos los hermanos, algunos que no veíamos desde hace días están hoy con nosotros. Un saludo especial a Marcelita, que está acá con nosotros, a esta niña Marta, que vino desde España, ¿cierto? Sí, desde España, la hermana de nuestro hermano John, nos está acompañando esta noche. Y pues por lógica, mi familia, ¿no? Está Juber, Yamilei, Jerónimo y Nicole, que están desde Medellín con nosotros hoy. Y hermanos, pues unos hermanos se fueron blancos y hoy llegaron negros. Entonces también les damos un saludo a los que cambiaron de color. Fernando y Zenaida, que estaban paseando, entonces se expusieron al sol. Bienvenidos de nuevo, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 22. En Génesis 22 encontramos un acontecimiento súper especial, este momento, esta prueba que el Señor le pide, o digamos le exige a Abraham, su momento especial. Y es un momento para la historia humana y para nosotros los creyentes, sí que hemos disfrutado este momento, este acontecimiento de Abraham y su hijo. Dice en Génesis 22, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Entonces aquí encontramos algo especial. Dios probando a su siervo, y no es de extrañarse que también nosotros los que proclamamos ser de Cristo, también seamos probados. Nuestra fe tiene que ser probada, ¿cierto? Entonces aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí esta es una característica especial de Abraham, su respuesta es impresionante. En varias ocasiones lo vemos cuando él dice, aquí, como esto, dígame Señor, mande que yo obedezco. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Brevemente, porque este es un pasaje de introducción brevemente, algo que llama la atención y que de inmediato uno piensa en el Señor Jesucristo dice, toma a tu hijo, tu único, y entonces uno piensa en Juan 3:16, ¿cierto? El unigénito. Luego dice, Isaac, a quien amas. Y todos sabemos, la Biblia nos dice cuánto ama el Padre al Hijo, qué relación tan especial hay entre el Padre y el Hijo. Dice, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto
sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, esta es una prueba impresionante. Le pide que sacrifique a su hijo. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo sus 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Isaac su hijo iba a hacer la ofrenda, iba a hacer el sacrificio. Dice, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces esto es una impresionante obediencia de Abraham. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y haremos algo muy especial, adoraremos. De verdad que este momento es muy especial. ¿Cuánto quisiéramos nosotros, muchos de nosotros, que nuestros hijos estuvieran al lado adorando, ¿cierto? Adorando a nuestro Dios, adorando a nuestro Dios. Y dice, y adoraremos, pero lo más impresionante es lo que dice, y volveremos a vosotros. La orden era sacrificar a su hijo, pero él estaba seguro que volvería con su hijo. ¿Cómo? No se sabe, él no lo sabía, pero lo que sí sabía era quién le había dado la orden. Versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces este versículo 7 es como por el que quiero empezar. Dice, y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, y me encanta porque esta relación es hermosa, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Les dije una de las características de Abraham, responder de esta manera, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, hasta ahí. Entonces, esta partecita tiene un montón de cosas maravillosas para nosotros esta noche, levantarnos en adoración al Señor, ¿cierto? Una orden del Señor para Abraham, una prueba para Abraham, y Abraham va y obedece tal cual el Señor le dice. Pero quiero empezar pensando en algo, y es que alguien, bueno, no solamente una persona, he escuchado a varios, y es que le dicen a uno que todas las veces que el cristiano abre la Biblia, debe buscar en cada versículo y en cada detalle al Señor Jesucristo. Y ese me pareció un maravilloso consejo. Búsquelo, relacione en qué puede ver al Señor Jesucristo. Todos sabemos aquí que el tema central de la Biblia es ¿quién? El Señor Jesucristo. Por lógica, debe estar ahí en todo lo que la movemos para un lado y para el otro, debe estar el Señor Jesucristo. Y aunque muchas veces leemos la Biblia y en muchos libros de la Biblia no aparece el nombre del Señor Jesucristo, lo aparece, como decía el hermano aquí, como una promesa, como dice allá Isaías, ¿cierto? Una promesa que iba a venir el Mesías, como dijo la mujer samaritana. Nosotros sabemos que el Mesías va a venir. Y el Señor Jesucristo le dice, bueno, aquí está, al frente tuyo. Entonces, no encontramos muchas veces el nombre, pero sí vamos a encontrar tipos, figuras y situaciones que nos llevan a pensar en el Señor Jesucristo. Ahora, no solamente en la Biblia, mucha gente termina contemplando al Señor cuando mira la creación, y es en Romanos nos dice, ¿cierto?, que el hombre no tiene excusa. Si ve la creación, puede ver que hay un creador. Entonces, uno comienza a mirar y a buscar al Señor en muchas situaciones. En estos días, pues, no les voy a decir que yo soy un gran ciclista porque no lo soy, solo quiero hacer un poquito de deporte. Pero pensé mientras iba a la marina, subiendo a la marina, ¿cómo es de duro subir a la marina? Pero cuando uno viene bajando, se demora un poco de tiempo subiendo, pero bajando ese es en un momentico. Y de inmediato pensé bajando en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto le costó al Señor Jesucristo el sacrificio por nosotros? Pero cuán fácil es irnos de narices al mundo y cuán fácil es caer y tirar todo por la borda. Eso pensaba mientras bajaba de la marina. Ahora, cuando pasamos
por algún pasaje como este, encontramos una palabra que llama mucho la atención y es la palabra cordero. Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿y el cordero dónde está? Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos por la Biblia y encontramos esta palabra cordero? ¿Quién viene a nuestra mente? ¿En quién pensamos? En Cristo, así es, en Cristo inmediatamente. Dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Dice Juan el Bautista, y he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo el apóstol Pedro, dijo allá en primera de Pedro 1, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y luego dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, todo este preámbulo es para decir que en la Biblia vamos a encontrar a Cristo por todas partes y vamos a aprender a relacionarlos. Yo tengo que ser muy agradecido. El Señor me ha permitido en este último tiempo pasado estudiar con los hermanos respecto a la Biblia. Entonces, me han incentivado a buscar a Cristo en los pasajes que uno lee a diario. Entonces, ahora ubiquémonos en Colosenses, que es donde he venido, Colosenses capítulo 1, y voy a poner un reto, hermano. Quisiera tener aquí 2 premios, pero por cosas de olvido no los traje. Vamos a poner un reto y vamos a leer Colosenses 1 del 1 al 8 y ya les digo cuál es el reto. Dice, ya estamos ahí en Colosenses 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Si ustedes miran, el Espíritu está con mayúscula, o sea que está hablando del Espíritu Santo. ¿Cuál es el reto? ¿Cuántas veces en esos 8 versículos está la palabra Cristo o Jesucristo? No me dejó ni pensar el hermano, no me dejó ni que los demás contaran. ¿Alguien más contó ya o no? Espero que otro los cuente, a ver si me da 6, otro que me diga, sí, hermano, son 6, o son 7, o son 8, o son 5. Yo espero. ¿Cuántas veces está Cristo o Jesucristo en Colosenses del 1 al 8? 6. ¿Alguien tiene otro número? ¿Qué dice Dimate? 6. Alfonsito, 6. Linda, ¿qué dice? 6 también o 7. Dora está haciendo así, ¿qué dice? 6. 6 veces. Muy bien. Entonces, son realmente 6 veces. Entonces está 6 veces. Pero en estos 8 versículos, en el versículo 2, ¿está cuántas veces? 2 veces. Versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo
y al final dice de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, está 2 veces. Entonces, esto lo que quiere decir que de los 8 versículos que hay, el Señor Jesucristo está nombrado en 5 versículos y en 3 no. En 3 versículos no está. ¿En qué versículos no está? Cinco, 6 y 8 no está nombrado el Señor Jesucristo. Sin embargo, está 6 veces en 8 versículos, pero solo está en 5 porque en el versículo 2 se repite 2 veces. Entonces, en el versículo 5 no se nombra el Señor Jesucristo, pero nos habla de algo muy especial. ¿Qué es? ¿Qué es lo especial que encontramos en el versículo 5? El Evangelio. El Evangelio. Entonces, el Evangelio está al final del versículo y aunque el Señor Jesucristo no se nombra directamente en el versículo 5, todo apunta a quién. En el versículo 5 apunta a quién. ¿Ah? A Cristo. A Cristo. ¿Quién es la persona central del Evangelio? El Señor Jesucristo. Eso lo sabemos, ¿cierto? Él no se nombra, pero la persona central del Evangelio es el Señor Jesucristo. Y yo espero que esta noche todos lo sepamos. Cuando el May se paró el domingo acá a hablarnos del Evangelio, uno puede pensar, bueno, ¿y qué pasó del Evangelio? Pero es que necesitamos el Evangelio. Ahora, yo soy de los que pienso, esto no me lo enseñó nadie, pero soy de los que pienso que a nosotros los cristianos la Biblia nos tiene que entrar por estudio, ¿cierto? Por guía del Espíritu Santo, pero también necesitamos la repetición de la repetidera. Repetir y que nos repitan y que nos repitan. Y es tan triste porque a veces hay algunos conceptos que son muy básicos en la Biblia, pero que los hermanos lo han oído tantas veces y a la hora de enfrentar algo, el concepto no está. La actitud cristiana no está. No tienen herramientas para tumbar o para argumentar algo que va en contra de la Biblia porque no se pone cuidado a lo que se enseña, ¿cierto? No estamos aprendiendo, entendiendo las cosas. Entonces, por eso es necesario repetir y repetir y hablar de Cristo. Entonces, en el versículo 5 nos habla, yo diría que más que todos los otros versículos, porque nos habla del Evangelio del Señor Jesucristo. Es necesario repetirlo una y otra vez para que no tengamos dudas, para que estemos firmes y confiados en el Señor. Por eso es necesario hablar del Evangelio como lo hacía nuestro hermano el domingo. Escuchen bien esto. Sin el Señor Jesucristo no hay evangelio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sin el Señor Jesucristo no hay buenas noticias. Sin el Señor Jesucristo, yo me pregunto, ¿de qué hablaríamos nosotros? ¿De quién hablaríamos? El mundo necesita conocer a Cristo, pero si Él no estuviera, si no hubiera evangelio, ¿de quién hablaríamos? Yo les he contado tantas veces la misma historia. Quería darle un vuelco a mi vida, entonces me fui a una reunión política, pero cuando empezaron a hablar de ese hombre como lo máximo, como la máxima figura, y no era cristiano, salí corriendo de esa reunión, porque le sabía muchas cosas a la persona que estaban exaltando. Entonces, el mundo necesita la mejor noticia, y no hay una persona a la que nosotros podamos presentar con total seguridad, con total confianza, como al Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Conclusión, el Señor Jesucristo es el centro del versículo 5. Ahora, en el versículo 6, nos sigue hablando, van conectados el 5 con el 6, nos sigue hablando del mismo tema. Y el tema es el Evangelio, es el tema central del versículo 5 y del versículo 6. Y nos dice que el Evangelio había llegado a los colosenses y también a todo el mundo. Esto es impresionante. Cuando dice a todo el mundo,
El evangelio va avanzando y llega hasta determinada parte, pero él sigue avanzando. Y esto es lo que nos habla, que el evangelio se mueve, que el evangelio corre, que el evangelio anda en la búsqueda del mundo. ¿Por qué nosotros tenemos el evangelio hoy? Entonces, como a todo el mundo nos da a entender que el evangelio avanzaba, corría, se movía. La buena noticia, el evangelio se mueve. No hay lugar en el mundo donde no se sepa del Señor Jesucristo. El evangelio va de un lugar a otro, se mueve por muchas partes. Este evangelio avanzaba y cuando este evangelio avanza nos dice que produce o lleva fruto y crece, llevándonos a contemplar de nuevo al Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando el evangelio se mueve, cuando la buena noticia va de un lado para otro y llega a muchas partes, lo que está haciendo es transformando vidas, llegando al corazón de muchos hombres perdidos que necesitan a Cristo. Entonces el evangelio se mueve alrededor del mundo. Cuando se predica el evangelio del Señor Jesucristo, produce nuevos creyentes que son el fruto de esa predicación. Y por lógica, la iglesia crece. Yo ahorita ya atrás con la hermana Liliana, comencé a asustarme porque comencé a ver movimiento de sillas. Yo dije, no, venga hermana, yo este momentico la hoja, yo conté 70 y pico de personas. Yo creo que en este momento somos más o menos 80 personas. Recuerden que tenemos un mínimo de 100 personas, hasta este momento que yo sepa. Entonces, el evangelio produce fruto y crece. Entonces, ¿cuál es el fruto? Pues más creyentes, más creyentes. Y la iglesia crece. En Hechos dice más o menos que, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Entonces, la iglesia debe crecer por causa del evangelio del Señor Jesucristo. En conclusión, sí, en conclusión, aunque en el versículo 6 no se nombra al Señor Jesucristo, ahí está presente, bien presente en el Evangelio, haciendo el trabajo que debe hacer, salvando almas, salvando hombres perdidos, mujeres que reconocen su condición de pecadoras. Espero en esta noche, si hay alguna persona que no tiene una relación con el Señor Jesucristo, hoy es el día. Hoy es el día de venir a Cristo. Hoy es el día de acercarse a Cristo. Pero si hay una persona que conoce a Cristo, pero que está como medio alejada de Cristo, hoy es el día de tomar la mano de nuevo de mi Señor. Hoy es el día de volver a unirse a nuestro amado Salvador. El versículo 8, fue Tito el que nos dijo 5, 6 y 8. Pues en el versículo 8 no se nombra al Señor Jesucristo, pero sí se nombra ¿a quién? Se nombra al Espíritu Santo. Yo quiero que por un momento miremos en Gálatas capítulo 3. Versículo 1 y 2 de pronto, sí. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo les está dando una reprimenda, pero con todo a los Gálatas, porque comenzaron a hacer cosas que no debían hacer. Dejaron la gracia, dejaron al Señor para ir a hacer cosas que no tenían que hacer. Dice el versículo 1, dice 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Miren lo que pasaba con los Gálatas. ¿Qué había pasado con los Gálatas? El Señor Jesucristo ya había sido presentado a ellos. ¿Cómo? ¿En qué condición? Crucificado. Como fue presentado a cada uno de nosotros. Como fue presentado a cada uno. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, con este pasaje de Gálatas, me lleva a pensar
que el Espíritu, bueno, lo sabemos, el Espíritu Santo llega al hombre a través de quién? Del Señor Jesucristo. Antes no lo teníamos. Él llega a través del, cuando una persona se convierte al Señor, el Señor Jesucristo viene a su vida, el Espíritu Santo llega a vivir en esa vida, a vivir en esa persona. Sin el Señor Jesucristo no hay Espíritu Santo. No llega el Espíritu Santo. La primera condición es que yo debo ir a Jesús, pedirle perdón a mi Señor Jesucristo. Y el Consolador, el Ayudador vendrá para guiarme hasta que el Señor Jesucristo venga por la iglesia. Entonces, conclusión, sin el Señor Jesucristo no habría ninguna oportunidad de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, en el versículo 8 también podemos ver al Señor Jesucristo. Entonces, lo que uno puede concluir con toda certeza mirando este pasaje es que los primeros 8 versículos, la persona que más se nombra, la persona que más se menciona es al Señor Jesucristo. Lógicamente, toda la carta a los Colosenses es haciendo una exaltación bien especial del Señor Jesucristo por el problema que ellos tenían. Estaban escuchando filosofías, estaban escuchando a unas personas que querían añadir algunas otras cosas referente al Señor, quitando al Señor Jesucristo y poniendo filosofías. O ustedes necesitan al Señor y otra cosa más, cuando no es lo que la palabra dice. Entonces, la carta a los Colosenses nos va a resaltar todo el tiempo al Señor Jesucristo. Más adelante lo veremos. También hay en estos 8 versículos diversos temas que apuntan directamente al Señor Jesucristo. Y yo creo que por el tiempo no alcanzaría a decir todo lo que quiero decir, pero vamos a tratar. Por ejemplo, ya miramos que en el versículo 3 nos dice que el apóstol Pablo daba gracias. Y daba gracias a Dios por los colosenses. Y esto me lleva a pensar en algo. El cristiano debe ser un hombre agradecido. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo les miro la cara bien. ¿Estamos de acuerdo en que el cristiano debe ser un hombre agradecido? Una mujer agradecida, que debemos dar gracias todo el tiempo al Señor. De hecho, hay un mandamiento que dice que demos gracias a Dios en todo. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces, pero sin el Señor Jesucristo no tendríamos un corazón agradecido. Sin el Señor Jesucristo, a veces la gente está tan enseñada a dar gracias que a veces le hacen un favor a uno y le dicen, gracias, Señor. No, venga, yo soy el que debo darle las gracias. Pero no se trata de esas gracias, se trata de esa gratitud que está acá adentro. Estoy tan agradecido por lo que el Señor ha hecho conmigo que todo el tiempo quiero darle gracias en todo momento. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Solo podemos dar gracias a Dios por medio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, da gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando venimos los martes a traer nuestras acciones de gracia, debemos venir con la convicción de que yo soy un hombre de Dios y que tengo ese agradecimiento arraigado en mí, que tengo tantas ganas de darle gracias al Señor. Una cosa que nos enseñaba Samuel referente a la alabanza, y Samuel decía, la alabanza de nosotros debería ser como, ¿cierto? Salir un cántico especial en agradecimiento a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Debería salir algo especial. Igualmente, las acciones de gracia deberían ser impresionantes cada martes. Lógicamente, no es ese solo día, ¿cierto? Es todos los días y todo el tiempo debemos dar gracias a Dios, debemos ser agradecidos. En el versículo 4 nos habla, bueno, el apóstol da gracias y en el versículo 4 nos nombra una palabra bien especial y es la fe. Él daba gracias a Dios por la fe de los colosenses. Ahora,
Cuando hablamos de fe, fijo, apunta ¿a quién? Al Señor Jesucristo. La fe de cualquier ser humano solo puede ser efectiva, solo puede ser real, solo puede ser genuina, solo puede ser verdadera si es en el Señor Jesucristo. Si usted pone su fe en otra cosa, no sirve de nada. Aún si está pensando que la debe poner en alguien muy cercano al Señor, alguien que es muy nombrado en la Biblia o en el santo que usted quiera poner, no sirve de nada. No sirve. La fe, para que sea real, para que me lleve a tener una relación con Dios, debe ser en el Señor Jesucristo. Ahora yo pregunto, creemos una vez para salvación y basta, ¿cierto? Es suficiente. No necesitamos la fe nunca más. ¿Cómo? Yo quisiera que alguien me tirara una silla, deje de ser bruto, ¿cómo va a decir eso? No, necesitamos la fe todos los días, todo el tiempo necesitamos creerle al Señor. Todos los días necesitamos confiar en el Señor, en todo momento, en todas nuestras decisiones. A veces le aparecen a uno decisiones de carrera que tiene que tomar y uno ligerito tiene que decir, Señor, ayúdame, esta es una decisión muy pesada para mí, yo necesito que me ayudes a tomar una decisión. Recordemos a Nehemías, cuando el hermano Tito se paraba aquí a predicar, mi mamá decía, yo estoy segura que él va a predicar de Nehemías. ¿Qué pasó con Nehemías? Estaba triste y el rey le dice, ¿qué pasa? Hable. Y la Biblia nos dice que Nehemías, no sé, en segundos oró y pidió al Señor. De esa manera necesitamos confiar cada día en el Señor. Nuestra fe debe estar activa. La Biblia nos dice, porque por gracia sois salvos, ¿cómo? Por medio de la fe. ¿Cierto? Dice en Efesios. Dice allá en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros necesitamos agradar a Dios todos los días, pero ¿qué necesitamos? La fe. Dice en Romanos, lo que no proviene de fe, y esto es delicado, lo que no proviene de fe, dice, es pecado. Entonces, un versículo que toca, para que lo busquen, Romanos 14:23, que nos habla de la comida. El Señor Jesucristo le dijo muchas veces a los que lo buscaban, a aquellos que buscaban tener un encuentro con Él, muchas veces les dijo, tu fe te ha salvado. ¿Cuán importante es la fe? Tu fe te ha salvado. Aún me encantan las palabras cuando el ciego Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Que me devuelva la vista y le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y en muchas partes encontramos, que no los podría citar yo a todos aquí, en Gálatas 3 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuán importante es la fe? Y la fe siempre va a apuntar al Señor Jesucristo, que es de lo que yo estoy hablando en esta noche. Si mi fe está en otra cosa, no sirve. Mi fe es buena, efectiva, real, verdadera, cuando es en el Señor Jesucristo, no en mí mismo. Quiero mirar un versículo, este sí quiero que lo busquemos por una razón, en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, ¿qué encontramos? Algunos le llaman el museo o el pabellón de la fe. En el 11:3 dice, por la fe, ojo, la fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué se necesita para que nosotros los seres humanos podamos entender cómo fue hecha la creación? ¿Qué se necesita? ¿Cómo? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Claro, se necesita la fe. Por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios dijo, hágase la luz, ¿y qué pasó? ¿Ustedes se imaginan a un cristiano pensando en la evolución o pensando que el universo fue creado de otra manera? Si alguno dice que es cristiano y está pensando de esa manera, tengo que decirle que se examine porque posiblemente no es cristiano. Yo no pienso, o pienso yo que el creyente sabe, no solamente sabe, está seguro, está convencido cómo ha hecho Dios el universo. El cristiano de fe real y genuina rechaza todo aquello, toda teoría humana que nos señale que el universo fue hecho de otra manera. Refuta esa teoría, porque por la fe nosotros entendemos cómo fue constituido el universo. Cuando uno va a Génesis 1, uno disfruta ver al Señor hablando y se hacen las cosas. Hágase la luz, me encanta, y la luz inmediatamente apareció. Y todo, vamos a encontrar varias veces, y Dios dijo, y Dios hizo, y Dios creó. Entonces, con este versículo lo quería tener. Cuán importante es la fe que nos permite entender cómo fue hecho el universo. ¿No les parece una maravilla, hermanos? ¿No les parece una maravilla que nosotros hoy sepamos eso y el Señor nos lo ponga en nuestro conocimiento? Es una maravilla. El no creyente, cualquier cosa le sirve, cualquier teoría le sirve, ¿cierto? Porque su fe no está puesta en Dios. Bueno, en el versículo, yo la hora. En el versículo 4 nos habla del amor por los hermanos. El apóstol Pablo daba gracias por la fe en el Señor Jesucristo, pero también por el amor de los hermanos. Y en otra ocasión dijimos que la fe en el Señor Jesucristo tiene como fruto el amor hacia mi hermano. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podemos amar de verdad a nuestros semejantes si Cristo no fuera nuestro Salvador? Sería imposible, sería imposible. Solo podemos amar de verdad porque hemos conocido el verdadero amor a través del Señor Jesucristo. Hay un montón de versículos que me ayudan a esto, pero quiero mirar en Filipenses capítulo 1 y con ese termino por el tiempo. Hay un montón de versículos y un montón de cosas que podríamos seguir hablando, pero el domingo yo estoy en la mañana de nuevo, entonces ahí podemos seguir. En Filipenses capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo está hablando y dice, miren bien el versículo, cómo empieza el versículo 8. ¿A quién pone como testigo el apóstol Pablo del amor de él por los hermanos? Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Y miren lo que sigue diciendo, con el entrañable amor de Jesucristo. Y hay una de las cosas que yo estoy seguro que debemos trabajar es en esta área, en amar a mi hermano. Versículo 9 dice, esto pido en oración, y esta debería ser una petición los martes, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, que nuestro amor abunde más y más, que cada día conozcamos más de ese amor de Dios y que cada día abundemos más en el amor por mi hermano. Pero me encanta el versículo 8. Pongo a Dios como testigo de cómo os amo en el entrañable amor del Señor Jesucristo. Yo creo que nosotros los creyentes debemos trabajar mucho ahí, en sacar todo ese amor que Dios nos ha dado por mi hermano. No tenemos excusa, no tenemos excusa para no amar. Así nos miren feo, así nos regañen, así nos llamen la atención, así nos exhorten, no tenemos excusa para no amar, porque fuimos amados por el Señor. El Señor, yo lo diría de esta manera como para que me entiendan, ha introducido o ha puesto, nos ha llenado de su amor a cada uno de nosotros para que nosotros también podamos amar. Por allá en Primera de Juan dice que el que no ama a su hermano, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios.
Nuestro amado Dios, te damos gracias, oh Dios de los cielos. Abrir las escrituras es un privilegio tan grande que tenemos, Señor, y ver al Señor Jesucristo en toda la Biblia. Él es el tema central, Él es la persona central, Él es la persona, Padre, a la que debemos buscar en todo tiempo. Te agradecemos, Señor, porque hay palabras que nos llevan directamente a pensar en Él, como esa palabra Cordero. Y Padre, y tantas otras, sacrificio, holocaustos, sangre, nos llevan a pensar siempre en nuestro amado Salvador. Te agradecemos esta noche esta palabra en Colosenses, todos estos versículos que nos hacen pensar en cuánto debemos valorar nosotros los creyentes el nombre, el carácter, la persona del Señor Jesucristo. Padre, también nos nombró el Evangelio y no podemos dejar de pensar en el Evangelio. Y creo, Señor, que más abajito nos dice a los creyentes que también debemos crecer en el Evangelio, lo que significa que el Evangelio es un tema demasiado amplio para nosotros. Te agradecemos, Señor, tanta bondad, tantos privilegios que nos das a través de tu palabra. Y esta noche es especial, Padre, por todos estos hermanos que a bien tuvieron congregarse y escuchar tu voz. En el nombre del Señor Jesús, Padre, pedimos que, que nuestra fe sea firme, que tengamos cada día más fe, que abundemos cada día en más fe, Señor, pero también en amor, también en esperanza, también en gratitud, también, Padre, en oración. Dejamos todo en tus preciosas manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.